La melodía clásica y elegante fluía suavemente desde los altavoces empotrados en el techo del restaurante de 5 estrellas más lujoso de la ciudad. La luz de las arañas de cristal de Boro se reflejaba en las copas de vino tinto intenso y en los trajes hechos a medida de la alta sociedad. Hoy era la fiesta de celebración de Adrián, quien se había graduado con honores como el mejor estudiante de la universidad más prestigiosa, y ya había sido contratado por una corporación multinacional con un salario de miles de dólares. Adrián estaba de pie en el centro del salón, con una copa de champán en la mano, mostrando una sonrisa de autosuficiencia al lado de su elegante novia y sus adinerados amigos de clase alta. De repente, ese ambiente sofisticado se rompió por un ruido extraño que provenía del exterior de los grandes ventanales de vidrio del restaurante. Un anciano esquelético, vestido con una camisa desgastada y manchada de aceite, con los pantalones remangados y cubiertos de lodo espeso, temblaba mientras sostenía una vieja caja de galletas de lata oxidada y desgastada por el tiempo. Era el señor Tomás, el padre adoptivo de Adrián, un humilde conductor de visitaxi. El anciano permanecía bajo la lluvia torrencial, con sus ojos nublados mirando a través del cristal limpio y brillante, buscando la silueta de su único hijo, por quien había dado la vida entera para poder pagarle los estudios. Al ver a su padre aparecer en ese estado tan lamentable frente a sus amigos ricos, la sonrisa en los labios de Adrián se congeló de inmediato. Su rostro cambió por completo, pasando de un tono rojizo por el alcohol a una palidez extrema debido a la vergüenza y la humillación. Adrián golpeó la mesa al dejar su copa de vino. Caminó con pasos largos y llenos de furia hacia la entrada, empujando con fuerza la puerta de vidrio, haciendo que las campanillas resonaran con un eco metálico. Antes de que el señor Tomás pudiera articular una sola palabra, Adrián lo tomó del brazo delgado y esquelético, arrastrándolo bruscamente hacia una esquina oscura y apartada del salón principal. Habló con una voz ronca y baja, mientras sus ojos se encendían con una mirada llena de odio y desprecio absoluto. Yo no tengo un padre pobre, miserable y sucio como tú. No me hagas pasar vergüenza frente a la gente de la alta sociedad. ¿Por qué demonios tuviste que venir hasta aquí para arrastrar mi nombre por el suelo? El señor Tomás miró a su hijo con desconcierto. Sus labios secos se movieron sin emitir sonido, mientras las gotas de lluvia mezcladas con lágrimas rodaban por las profundas arrugas de su rostro demacrado. Sus brazos seguían apretando fuertemente la caja de lata oxidada contra su pecho, como si protegiera un tesoro de valor incalculable. Adrián no mostró ni un ápice de compasión. Extendió la mano y golpeó con fuerza la caja de galletas que sostenía el anciano. La caja metálica cayó sobre el pavimento húmedo y frío, y la tapa se abrió de golpe. Los billetes de baja denominación, arrugados pero alisados con esmero y atados firmemente con bandas elásticas viejas, salieron volando por todas partes, quedando empapados por el agua de la lluvia. Adrián se dio la vuelta y regresó al lujoso salón, sin mirar atrás ni una sola vez, dejando a su padre adoptivo de rodillas bajo la tormenta helada, recogiendo uno a uno los billetes mojados y rotos. La lluvia de la gran ciudad no solo mojaba el pavimento, sino que parecía calar hasta los huesos del señor Tomás. Con sus manos torpes y temblorosas por el frío, el anciano intentaba desesperadamente juntar los billetes húmedos que flotaban en los charcos antes de que el agua borrara la tinta por completo. Cada billete de baja denominación representaba una noche sin dormir, una ruta extra pedaleada bajo el sol abrasador, un dolor agudo en su espalda vieja y encorvada. Aquella caja de galletas de lata no era un contenedor de basura, era el santuario de un sacrificio de 20 años.
Mientras tanto, dentro del restaurante, las risas de Adrián resonaban con fuerza, flotando sobre las mesas llenas de manjares costosos que nunca habrían existido sin las manos callosas de su padre. Para comprender la profundidad de esta traición, la memoria debe retroceder 2 décadas en el tiempo, a una noche de invierno donde el viento siberiano congelaba las lágrimas en las mejillas. Tomás, que en ese entonces ya se ganaba la vida recorriendo los callejones oscuros con su bicitaxi, escuchó un leve gemido proveniente de un contenedor de basura. El tiempo avanzó implacable como una rueda de molino que tritura las esperanzas de los débiles. Adrián se transformó por completo en un camaleón social dentro del campus universitario de la capital. Aprendió a hablar con el acento refinado de los hijos de los diplomáticos y a gesticular como los herederos de las grandes fortunas. Para sostener esa gigantesca mentira de opulencia, Tomás tuvo que vender el único objeto de valor que poseía en su choza, un viejo reloj de bolsillo de plata que había pertenecido a su propio padre. El anciano trabajaba ahora desde las 4 de la mañana hasta la medianoche, desafiando las alertas meteorológicas y las inundaciones que cubrían las calles de la ciudad con un agua negra y pestilente. Sus rodillas, carcomidas por la artrosis, crujían fuertemente con cada pedalada, y el frío de la noche le provocaba accesos de tos que terminaban con hilos de sangre en su pañuelo viejo. Todo ese sufrimiento se convirtió en billetes limpios que enviaba cada mes a la cuenta de Adrián, sin quedarse siquiera con lo suficiente para comprar una lámpara de queroseno nueva. La culminación del éxito de Adrián llegó el día de la graduación, cuando fue nombrado el mejor estudiante del año y seleccionado por un consorcio internacional para ocupar un puesto ejecutivo de élite. Para celebrarlo, la familia de su novia, una joven de la alta sociedad, cuyo padre controlaba la industria naviera, organizó una cena de gala en el restaurante de 5 estrellas, más exclusivo frente al puerto. Tomás, enterado de la noticia por una carta formal que llegó a la oficina de correos del pueblo, gastó los últimos ahorros de 3 meses para comprar un billete de autobús hacia la capital. No quería comida lujosa, no quería sentarse a la mesa con los ricos, solo quería entregarle a su hijo el regalo que había preparado durante 4 años de privaciones absolutas. En una vieja caja de galletas de lata oxidada, Tomás había guardado cada billete de baja denominación que le sobraba, alisándolos uno a uno con la palma de su mano callosa y atándolos con ligas de goma. Eran exactamente $2,000 en billetes pequeños, el sudor de su frente transformado en un escudo financiero para los primeros meses de trabajo de su hijo. Al llegar al restaurante bajo una tormenta helada, el anciano fue retenido por el personal de seguridad debido a su ropa empapada y su aspecto miserable. Adrián, al ser notificado, salió del salón con el rostro encendido por una furia fría y destructiva. Lo que ocurrió después fue una ejecución pública de la piedad filial. Adrián arrastró a su padre hacia el callejón de servicio, donde los contenedores de basura acumulaban los desechos del restaurante. Te dije que no vinieras. Eres una maldición en mi vida, una mancha sucia que no puedo borrar, gritó Adrián, con las venas del cuello hinchadas, mientras la lluvia golpeaba con fuerza sus rostros opuestos. El señor Tomás, con los ojos llenos de un dolor que superaba cualquier agonía física, intentó extender la caja de lata hacia las manos de su hijo. Hijo, esto es para ti. Lo guardé cada día. Para tu nueva... La estación de autobuses de la capital era un desierto de hormigón frío, iluminado apenas por unos tubos de neón parpadeantes que zumbaban como insectos moribundos. El señor Tomás se sentó en un banco de madera astillada, con el cuerpo encogido para retener el poco calor que le quedaba en las entrañas. Sus manos
entorpecidas por el frío extremo de la tormenta, abrieron lentamente los bolsillos de su abrigo viejo. Allí estaban los billetes que había logrado rescatar del lodo y de los desperdicios del callejón del restaurante. Muchos de ellos estaban rotos por los bordes, otros tenían la tinta corrida por el agua sucia, y algunos conservaban manchas oscuras de grasa de cocina. Con una paciencia infinita, casi sagrada, el anciano comenzó a estirar cada billete sobre su rodilla gastada, usando la palma de su mano para alisarlos y quitarles el exceso de humedad. Cada trozo de papel moneda era un pedazo de su propia carne. Una jornada de 16 horas pedaleando contra el viento. El destino es un tejido invisible, donde cada hilo de bondad se entrelaza para formar un escudo contra la adversidad. 3 años después de aquella noche amarga en la capital, el rostro del señor Tomás se había vuelto aún más enjuto, pero sus ojos conservaban una claridad celestial que desafiaba la decadencia de su cuerpo. Una tarde de otoño, mientras el viento soplaba con furia, levantando remolinos de hojas secas en la plaza del pueblo, un automóvil de lujo de color negro satinado se detuvo bruscamente a un lado de la calzada. Del compartimento del motor comenzó a salir un denso humo blanco, seguido de un olor acre a plástico quemado. El conductor, un hombre extranjero de mediana edad, vestido con un traje gris de corte impecable, bajó del vehículo visiblemente alterado, hablando por su teléfono móvil en un idioma que nadie en el pueblo lograba comprender. De repente, el hombre se llevó la mano al pecho, su rostro se tornó de un color grisáceo y sus piernas flaquearon hasta hacerlo caer de rodillas sobre la grava del suelo. Estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio en medio de un lugar donde nadie sabía cómo reaccionar. La gente del mercado se limitó a rodearlo, murmurando con miedo, sin atreverse a tocar al extranjero por temor a meterse en problemas con las autoridades. Fue en ese instante cuando el crujido familiar de las ruedas del bicitaxi del señor Tomás rompió el círculo de la indiferencia humana. El anciano, al ver al hombre agonizando en el suelo, no lo dudó un solo segundo. Bajó de su vehículo con una agilidad que no correspondía a sus 70 años y se arrodilló al lado del desconocido. «¡Abran paso! ¡Necesita aire! ¡Llamen a la ambulancia del hospital comarcal!», gritó Tomás con una autoridad que silenció los murmullos de la multitud. Al darse cuenta de que la ambulancia tardaría demasiado en llegar a ese pueblo remoto, Tomás, ayudado por 2 jóvenes cargadores del mercado, subió al hombre corpulento al asiento de su bicitaxi. El viaje hacia el hospital de la ciudad vecina distaba unos 7 kilómetros de carretera empinada y baches profundos. Tomás comenzó a pedalear como nunca antes lo había hecho en su vida entera. Sus músculos se tensaron hasta el límite de la rotura. Sus pulmones ardían como si estuviera tragando fuego, y el sudor frío corría por su espalda, empapando su camisa de lona vieja. Cada pedalada era una oración silenciosa, un grito de su alma que se negaba a permitir que una vida se apagara ante sus ojos. Los coches pasaban a su lado a gran velocidad, tocando el claxon con desprecio, pero el anciano no desvió la mirada de la carretera. Cuando finalmente llegó a la sala de emergencias del hospital, Tomás cayó al suelo exhausto, con las manos entumecidas y los pies ensangrentados, debido a que la suela de su bota de goma se había roto por la fricción del pedal. El hombre extranjero fue ingresado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. Tomás, tras recuperar un poco el aliento, se acercó a la recepción del hospital. Sacó de su abrigo la vieja caja de galletas de lata oxidada, donde guardaba los billetes pequeños que había recolectado durante los últimos meses. «Señorita, tome esto. Es todo lo que tengo. Por favor, asegúrese de que los médicos lo salven», dijo el anciano, extendiendo el dinero con manos temblorosas. La recepcionista miró con asombro los billetes, de $2 y $5 arrugados,
conmovida por la grandeza de aquel hombre que vestía harapos. El extranjero no era un turista cualquiera. Se trataba de Arthur Vance, un multimillonario filántropo canadiense y presidente de una fundación internacional de ayuda humanitaria. 2 días después, cuando Arthur recuperó el conocimiento y se enteró de que un humilde conductor de bicitaxi le había salvado la vida pedaleando 7 kilómetros y ofreciendo sus últimos ahorros para pagar los gastos médicos, mandó llamar a Tomás a su habitación privada. Al ver entrar al anciano encorvado, Arthur derramó lágrimas de gratitud y le ofreció un cheque en blanco. «Pídeme lo que quieras, amigo mío. Casas, dinero, una vida de lujos en mi país. Todo lo que tengo es tuyo», dijo el millonario, tomando la mano callosa de Tomás. El anciano sonrió suavemente, negó con la cabeza y colocó el cheque de vuelta sobre la mesa de noche. «Señor, el dinero no puede comprar la paz del alma. Yo no salvé su vida por una recompensa. Si realmente quiere agradecérmelo, use su fortuna para construir un centro de acogida para los niños huérfanos y abandonados de esta provincia. Que ningún niño tenga que crecer sin saber lo que es el amor de un padre». Arthur Vance quedó impactado ante la pureza de aquel corazón noble. En lugar de darle dinero al anciano, Arthur decidió nombrarlo director vitalicio de la nueva Fundación Tomás para la Infancia Desamparada, construyendo un enorme y moderno edificio residencial en los terrenos del pueblo, dotado de escuelas, comedores y áreas médicas. El señor Tomás dejó la choza de lámina, pero no cambió su esencia. Ahora vestía un traje sencillo y pasaba sus días abrazando a los niños huérfanos, enseñándoles el valor del trabajo y la fuerza del perdón, mientras su nombre se convertía en un símbolo de santidad laica en toda la región. El universo no duerme, y la justicia divina camina con pies de plomo, pero hiere con manos de hierro. Mientras el señor Tomás sembraba semillas de amor y esperanza en las almas de los niños huérfanos, el destino comenzaba a pasar la factura de la arrogancia en los lujosos pisos de la gran capital. Adrián, cegado por el brillo del dinero y el estatus, se había convertido en un hombre frío, calculador y despiadado en el mundo de las corporaciones navieras. Se casó con la hija del magnate, pero aquel matrimonio no era más que un contrato de sumisión psicológica. En la mansión de mármol de sus suegros, Adrián no era tratado como un hijo, ni siquiera como un esposo digno. Era visto como un empleado de segunda categoría, un recolector de migajas que debía agachar la cabeza ante cada capricho de su esposa aristócrata. Cada día en esa casa era una humillación silenciosa que carcomía su orgullo. Su esposa solía recordarle su origen humilde frente a los invitados, burlándose de su falta de linaje, repitiendo las mismas palabras crueles. El viento helado de la madrugada arrastraba las hojas secas y el polvo de la calle, golpeando el rostro demacrado de Adrián, quien caminaba con pasos torpes y la mirada perdida. Habían pasado 3 meses desde su caída del mundo corporativo. Su traje de diseñador ahora estaba deshilachado, cubierto de manchas de barro y hollín de los portales, donde se refugiaba para pasar las noches. El hambre era un animal salvaje que le roía las entrañas, y la fiebre devoraba sus últimas fuerzas físicas. Sin un solo centavo en los bolsillos, vagaba por las afueras de la provincia, huyendo de las miradas de compasión y desprecio de una sociedad que lo había borrado por completo. De repente, sus pies descalzos y heridos se detuvieron ante un enorme complejo de edificios recién inaugurado. La fachada de ladrillo blanco y madera clara desprendía una calidez que contrastaba con la oscuridad de su vida. Un gran letrero de bronce brillaba bajo la luz de las farolas. Fundación Tomás para la Infancia Desamparada. Al mirar a través de las amplias ventanas de cristal del comedor principal, Adrián vio a docenas de niños huérfanos sentados a mesas largas, riendo mientras compartían platos llenos de comida caliente.
pero lo que hizo que su corazón se detuviera por completo fue la silueta del hombre que caminaba entre las mesas, vistiendo una camisa sencilla pero impecable y un delantal de cocina. Era el señor Tomás. El anciano lucía más encorvado, pero su rostro irradiaba una paz profunda, una dignidad celestial que ninguna fortuna material podría comprar jamás. Adrián sintió que las piernas le fallaban. El peso de su propia traición y la magnitud de su error lo aplastaron contra el suelo. Cayó de rodillas sobre el pavimento frío de la entrada, con las manos apoyadas en el cristal, mientras las lágrimas abrían canales limpios sobre la suciedad de sus mejillas. En ese instante, la puerta principal del complejo se abrió suavemente. El señor Tomás salió al patio delantero, sosteniendo una bandeja con un tazón de sopa caliente y un pedazo de pan fresco para los necesitados que solían rondar el lugar. Al ver al vagabundo arrodillado en el suelo, el anciano se detuvo. Sus ojos nublados por la edad se abrieron con sorpresa y una intensa emoción cruzó su rostro arrugado. Adrián no se atrevió a levantar la cabeza. Mantuvo la frente pegada al cemento, sollozando con una agonía que nacía desde lo más profundo de su alma rota. Padre, perdóneme. Por favor, Padre, perdóneme. No soy digno de mirarlo a los ojos. El cielo me ha castigado por mi maldad. Lo perdí todo. No tengo nada, gritó Adrián entre lágrimas, con la voz ahogada por el remordimiento y la vergüenza más absoluta. El señor Tomás no pronunció una sola palabra de reproche. No hubo un solo rastro de superioridad ni deseos de venganza en su actitud. Lentamente, desafiando el dolor de sus propias rodillas enfermas, el anciano colocó la bandeja en un banco cercano y se arrodilló en el suelo polvoriento, al lado de su hijo de crianza. Sus manos callosas y temblorosas se extendieron con una ternura infinita, rodeando los hombros sucios y esqueléticos de Adrián. Con un esfuerzo supremo, Tomás levantó el cuerpo del joven y lo estrechó contra su pecho, rompiendo a llorar en un abrazo que borró de golpe 4 años de silencio. El llanto desbocado de Adrián se fue apagando lentamente, transformándose en un hipo tembloroso mientras seguía acurrucado contra el pecho del señor Tomás. El sol del amanecer comenzó a filtrarse entre las nubes grises, tiñendo el patio de la fundación con destellos de un oro pálido y limpio. Las maderas del banco cercano crujieron levemente cuando el anciano, con una paciencia infinita, ayudó a su hijo a ponerse en pie, guiándolo hacia el interior del edificio, lejos de las ráfagas del viento helado. El calor del comedor, el aroma a pan recién horneado y las risas distantes de los niños huérfanos envolvieron el cuerpo tiritante de Adrián como un manto protector. Se sentó en una silla de madera clara, mirando fijamente sus manos sucias, incapaz de asimilar la magnitud de la gracia que acababa de recibir. Él, que había pisoteado el sacrificio de su padre, que había arrojado su amor a los cerdos de la vanidad, ahora era sostenido por esas mismas manos que intentó borrar de su memoria. El señor Tomás regresó de la cocina sosteniendo un cuenco de cerámica blanca con caldo caliente, colocándolo frente a Adrián con una sonrisa mansa y profunda. «Come, hijo. El cuerpo necesita fuerza para sanar el alma», dijo el anciano con una voz pausada, arrastrando las palabras con la cadencia mística de quien ha comprendido los secretos del universo a través del dolor. Adrián tomó la cuchara con dedos temblorosos, y cada sorbo de esa sopa sencilla sabía a verdad, a un perdón que no merecía, pero que le devolvía la humanidad perdida. La vida, en su infinita sabiduría, no utiliza el castigo para destruirnos, sino para romper el cascarón de nuestra propia soberbia. El karma no es un verdugo sediento de sangre que busca la venganza física. Es un maestro severo que nos obliga a mirar el reflejo de nuestras acciones en el espejo del sufrimiento.
Adrián tuvo que perder el oro falso de la capital, el estatus vacío y las sonrisas hipócritas de la alta sociedad para poder recuperar el único tesoro real, el amor incondicional de un padre. Ninguna herencia material, ningún título universitario, ni ningún puesto ejecutivo en un edificio de cristal pueden llenar el vacío de un alma que ha traicionado sus propias raíces. El señor Tomás miró a través del gran ventanal hacia el patio, donde los niños comenzaban a jugar. Sus ojos yukmo reflejaban una paz absoluta que desafiaba el paso de los años. El Phuoc Bao que este humilde conductor de visitaxi había acumulado con cada pedalada de dolor, con cada viaje